Perdona, hermano mío, si te digo que ganas de escribirte. A presentarnos y a presentarles a todos ustedes momentos inolvidables, como el que aspiramos en este significado momento, pasarlo con ustedes. A la familia González Benítez y a, como le digo yo, la matriarca Carmen Rosa González Benítez y a la familia Fernández Gutiérrez, por ser elemento testimonial de la noche que vamos a vivir en este momento, en el contenido del libro Víctimas del franquismo. Víctimas de la dictadura franquista, perdón. Yo invito ahora al señor presidente, don José Manuel Mencía, unas breves palabras a continuación. La Casa de Venezuela fue fundada en 1974 y, entre otras finalidades, siempre ha tenido muy presente el desarrollo de actividades culturales y literarias. Por ello, para mí es un honor acoger hoy la presentación de este libro, Víctimas de la dictadura franquista, de don Ángel Nazco García, y es un honor por doble motivo. En primer lugar, porque es un placer tener aquí a su autor, un escritor palmero de reconocido prestigio, y en segundo lugar, porque una de nuestras socias fundadoras, doña Carmen Rosa González, es protagonista imprescindible de este libro. Ahora, palabras de la doctora Elena Morales. Muchísimas gracias, y me ha gustado mucho como José Manuel Mencía ha presentado el libro, porque ha dicho una cosa que es esencial. Ha dicho que Carmen Rosa es protagonista de este libro. Así lo creo yo, porque una de las cosas que más me dolió cuando tuvimos que decidir cómo lo titulábamos, y no había otra manera y tuvo que ser así, ella aparece como víctima. Pero si conocen a Carmen Rosa, ella no es una mujer carismática que para mí ya no es víctima, ha podido serlo, ¿no? Pero ahora, bueno, no me gusta que se llame así como víctima, ¿no? Porque sí, ya está superado, exacto, y hay que seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a hablar un poquito del libro. He tenido la suerte también de, además de editarlo, de prologarlo. Y tengo que decir que rigurosidad histórica y testimonios cercanos se hermanan en este libro, que es, desde luego, de imprescindible lectura. Víctimas de la dictadura franquista, Diego González Tec, Carmen Rosa González y Ángel Tijera. Ángel Nazco, que lo tengo aquí a mi lado, él construye con muchísimo acierto este ensayo biográfico a partir de las narraciones reales de personas que han sufrido en su propia piel las devastadoras consecuencias de no comulgar con el régimen franquista o simplemente de haber estado en el lado de los perdedores durante la Guerra Civil Española. El libro contiene una introducción que está muy bien sobre los hechos históricos y el contexto sociohistórico político en torno a la Guerra Civil Española. Y a continuación hay dos bloques que narran respectivamente, por un lado, las vidas de las dos heroicas víctimas que son prácticamente desconocidas hasta ahora y olvidadas, que son Diego González Trujillo y Ángel Fernández Tijera. En la parte dedicada a la figura de Diego González Trujillo, natural de Vilaflor de Chasna, encontramos el relato veraz, casi oral y en ocasiones hasta íntimo de Carmen Rosa González Benítez. Y lo ha recogido el autor a través de distintas charlas y encuentros con ella, ¿no? Como les decía antes, ella es una mujer luchadora, de gran fortaleza, que ha logrado superar con gran tesón y trabajo todas aquellas situaciones que le ha deparado la vida. Estas conversaciones, muy suculentas y muy interesantes con la hija de Diego, han sido plasmadas unas veces en tercera persona, otras en primera, casi en modo de monólogos, que respetan la propia oralidad. Es como si hablaran con ella cuando lean el libro, ¿no? De la protagonista. Y esto lo hace muy entretenido y hace que el relato sea muy vivaz, ¿no? También en una ocasión está escrito en forma de un interesante diálogo, ¿no? Y en uno de estos diálogos, Carmen Rosa dice: sufrimos mucho,
la gente pasaba y nos escupía, sobre todo los hijos de militares, la gente de derecha. Y todo porque mi padre rompió la urna de votación de Vilaflor. Mi padre no es que fuese de izquierda, pero el franquismo lo calificó así. Mi padre solo quería salvar a su pueblo de ese atropellador que se apropió también del sur de Tenerife, un hombre que pertenecía al franquismo. Hacía estas narraciones en las que Carmen Rosa le revela a Nasco y ahora a todos nosotros cómo fue la vida de su padre y de su familia, así como la de su hermana mayor, Amelia, que también tiene una vida impresionante, y la suya propia. Pues a todo ello se une la aportación de su hermano, Diego Luis González Benítez, que completa la historia con nuevos datos y analiza en concreto el papel que jugó Venezuela, la octava isla para nosotros, los Canarios, el país hermano de acogida que proporcionó libertad y liberación, desahogo económico y, en definitiva, felicidad. Y además Diego se centra especialmente en la interesante biografía de su hermana Amelia, ¿no? Una mujer también enérgica, parece que lo tenían en los genes, ¿no? Con una vida llena de hallazgos y bondad, y que ya en su adolescencia y juventud en La Palma y en Tenerife permitió que la familia saliera adelante en momentos críticos. La otra parte es mucho más sencilla en su estructura, pero no menos heroica, y es encomiable en cuanto a los hechos que se narran. Esta es la parte de Ángel II Fernández Tijera, no nos podemos olvidar tampoco de él, ¿no? Oriundo de Cantabria, pero que terminó su vida en el municipio de Arafo, en Santa Cruz de Tenerife, en la provincia, ¿no? Para esta sección del libro, Ángel Nasco rescata un cuaderno interesantísimo, escrito a puño y letra por el propio protagonista, Ángel Fernández Tijera, en torno a las torturas a las que fue sometido, y tampoco tiene desperdicio esta parte, ¿no? Él dice en una ocasión: me detuvieron sin ninguna razón. Yo era un niño de 16 años, no tenía ningún tipo de ideología, solo era el hijo menor de unos agricultores de izquierda. A mis hermanas le cortaron el pelo al cero, y menos mal que no las violaron. En el monte, la Guardia Civil y los falangistas mataron a 5 hombres y me obligaron a recoger los cadáveres con la carreta y una yunta de vacas que tenía. Así va contando eso y muchas cosas más, no dejen de leerlo. A este testimonio se suman las aportaciones de su hija María Ángeles, quien relata, entre otras anécdotas, cómo se mantuvo el noviazgo entre sus padres a distancia, Cantabria-Tenerife. Aquí vemos cómo han cambiado los tiempos también, ¿no? Porque era todo por carta, ¿no? Y cómo él al final pudo trasladarse a la isla y casarse con su amada. Así, gracias a esta obra, nos adentramos, como si dispusiéramos de una cámara con un amplio zoom, en el día a día de la vida de 2 grandes familias de héroes. Prefiero llamarlo héroes, ¿no? Y dejar ya la palabra víctimas, ¿no? Que sufrieron todo tipo de calamidades y que no pueden ni deben caer en el olvido. Al leer estas páginas, obtenemos una visión más real y vívida de cómo transcurrieron los hechos, ¿no? De estas víctimas de la represión de la dictadura franquista, porque ser rojo en esos tiempos equivalía a ser un criminal, a sufrir constantes vejaciones y malos tratos y un gran odio generado tras una guerra que nunca debió existir. Si van atrás en otros libros que ha escrito Ángel Nasco, verán que el tema de los límites entre la bondad y la maldad es un tema por el que él siempre ha sentido muchísimo interés. Y esta obra vuelve a retomar ese tema, ¿no? Vuelve a salir a flote esta antigua inquietud del autor con nuevos ejemplos de crueldad sin límites entre ciudadanos del mismo país, que podríamos llamar, como dice el autor, entre hermanos, pero también con algunos rayos de esperanza que llegan paradójicamente por parte de aquellos que menos podías esperar. Sí, porque, por ejemplo, verán que el gobernador civil que le salva la vida a Diego al separarlo de un grupo destinado a morir, ¿no? Todo ello gracias a que la mujer del protagonista, la madre de Carmen Rosa, trabajaba para esa familia del gobernador como cocinera, ¿no? Entonces es como una película, ¿no? Pasan cosas increíbles. Y en definitiva, este libro trata de clamar justicia y visibilizar la vida de algunas heroicas víctimas y sus familias residentes en Canarias,
que sufrieron esta horrible represión y con ello rendir homenaje también a tantas otras víctimas que han quedado silenciadas. Muchas gracias. Muchas gracias a la editora Elena Morales, quien ha sido parte de la materialización de esta obra. A continuación, la intervención del doctor Ángel Nasco García, autor de la misma. Nació en El Paso, La Palma, en 1951. Reside en Tenerife desde el año 2001. Cursa estudios de medicina en la Universidad de los Andes y posgrado de medicina interna en la Universidad de Carabobo, Venezuela. Posteriormente, se especializa en medicina interna, terapia intensiva, y recientemente recibe la honorable mención de la incorporación a la Academia de Mérida, en Venezuela, como miembro correspondiente extranjero. Una prolífera producción literaria lo hacen merecedor del sustantivo escritor. En los actuales momentos tiene pendiente 4 obras. Y ahora, con ustedes, el autor de esta obra, el doctor Ángel Nasco. Bueno. Bien, señor presidente, don José Manuel García, presidente de la Casa Venezuela, vocal de Cultura María Mendoza Concepción, vocal de festejos don Alberto Alfonso Ortega. Don Alberto, debo darle especialmente las gracias porque nos ha ayudado mucho. Carmen Rosa González y familia, ella es centro de la trama que se desarrolla en este libro. Y María Ángeles Fernández y familia, hija de don Ángel Tijera, si está por allí. Creo que tenían un problema muy serio y a lo mejor no podía venir. Bien. Muchos se preguntarán si yo escribo este libro por asumir una posición en relación con el franquismo, y no es esa la idea, aunque obviamente no comparto la dictadura franquista y lo que se hizo, pero la idea es contribuir a la historia con estos 3 casos que no se habían recogido y ahora acogidos a la mayor veracidad posible, pues los publicamos para que también estén allí donde corresponde. Digo a la mayor veracidad posible porque aunque Diego González ya falleció hace mucho tiempo, el padre de Carmen Rosa, a Carmen Rosa sí la tenemos y ahora tendrán la oportunidad de saludarla, y pues me reuní con ella muchas veces para ir desgranando poco a poco todo lo que sucedió, no solo con Diego González, fue víctima toda la familia. Y ella no era la mayor que se fue a Venezuela fue víctima y asumió su papel de escoger su camino en la vida y seguir adelante. Y con don Ángel Tijera pues tuve la oportunidad de hablar con él, de estar en su casa, no ya para este trabajo, sino por una relación familiar. Él tenía su bandera, ese sí, su bandera republicana guardada allí al fondo de la casa, que nadie se la tocara. Y bueno, falleció, pero dejó, como dijo Elena, unos cuadernos donde él escribió gran parte de su historia. La foto de la portada es de Pablo Carmona García, un fotógrafo que ha ganado premios internacionales. Yo le agradezco muchísimo. Tenía que regalármela porque es mi primo, no le quedaba otro remedio. Entonces, esa foto es de él tiene fotos preciosas. Allí está la foto, le dimos otro color. Gracias, Pablo. Diego González nació en Vilaflor.
Entonces, la foto que conseguí de Vilaflor es de unos años antes, esta es del año 20 del siglo pasado, de hace 100 años. Y pues esta de Vilaflor más reciente, ha cambiado todo. Y en ese pueblo fue donde Diego González, como les dijo Elena, decidió por sus ideas y por preservar las propiedades de sus paisanos en Vilaflor, romper la urna de las votaciones, y claro, eso no se lo iban a perdonar después porque prácticamente eso era suficiente delito para condenarlo a trabajos forzados y al destierro en tierras africanas y aquí mismo en Canarias, y posteriormente, como lo vamos a ver, en la cárcel de Faifes. Bueno, ese lo puse como, eso es una muestra de las tantas fosas comunes que se han conseguido. Esta es una fosa común, allí yacen un grupo de republicanos antifranquistas. Como un ejemplo, Diego González tendría por allí unos 20 y pico años, algo así. Estaría en Vilaflor. Ya esto es en Venezuela. Este es Carmen Rosa con Diego González en Venezuela, y ahora hablamos un poquito de eso. Está la cárcel de Faifes en Santa Cruz de Tenerife. Diego González está en el extremo izquierdo abajo, en camiseta y con gafas de pasta. Fíjense cómo estaban los presos, que no cabían, pero todos los días sacaban un grupo y los sacaban de paseo. Ahora hablamos de los paseos, sacar a paseo. El que sacaban a paseo no volvía más nunca de ese paseo. Abajo lo tienen, esta parte de la foto, con la camiseta de primero a la izquierda, de primero no, segundo, tercero, cuarto. Pues nada, sacaban todos los días 14, pero eso lo tienen en el libro. Los llevaban en una falúa hasta una zona que llaman Pozo Hondo, cerca de Las Palmas. Los metían dentro de un saco con un ladrillo, amarraban el saco y para el mar. Allí se iban perdiendo todos los días una cantidad de gente. Él tiene la suerte de que lo cambiaron de la falúa para otra y lo llevaron a un barco que estaba fondeado, pero creo que Carmen nos dirá algo de eso después. Diego con su esposa Margarita Benítez y las hermanas Elsa, Amelia y Carmen Rosa. De Amelia voy a decir dos palabras. Amelia, con 18 años, logra emigrar a Venezuela después de haber aprendido idiomas, lo cual le facilitó en Venezuela ubicarse laboralmente. Y al estar allá, ya iniciando el gobierno de Betancur en 1959, ella logra pues aprovechar la ley de inmigración que permitía a los canarios emigrar por reagrupación familiar. A mí particularmente me da la impresión de que, siendo Betancur hijo de canario, de un tinerfeño, creo que nació en Guatire y se casó con una mujer de apellido Bello que también era descendiente de canarios. Pero seguramente él conocía por parte de su padre que muchos de los inmigrantes canarios abandonaron a su esposa y sus hijos aquí en Canarias, se unían con otra mujer allá en Venezuela, sucedió con varias parejas, y a lo mejor por allí viene lo de reagrupación familiar. Él, en conocimiento del proceso social que se estaba viviendo, pues diría, no, ahora ustedes se traen a sus hijos y a su esposa. Y así sucedió. Así me fui yo con 5 hermanos y mi madre, porque mi padre ya llevaba años en Venezuela, por reagrupación familiar. Amelia estudia odontología y quizás
por sus recuerdos traumáticos, porque si Carmen Rosa, que era menor que ella, se acuerda mucho de todos los sufrimientos de la familia, pues Amelia tuvo que vivirlo más. Y entonces en Venezuela se gradúa de odontólogo y se va a refugiar o a ejercer su profesión en el territorio más apartado de Venezuela. Creo que en aquel momento lo llamaban Territorio Federal Amazonas. No sé si ahora le cambiaron el nombre, Estado Amazonas, pero no estoy seguro. Pues ella se va para el Amazonas y llegó a tener varios niños adoptados de indígenas y se dedicó a esta población. Agarraba su medio de transporte, sus piraguas por los ríos, se llevaba su silla de odontólogo y atendía la salud odontológica de los pueblos indígenas. Estos son piaroas, estos son yanomamis, y allí murió. Ella nunca salió de allí. Entonces es una persona que a mí me parece que tiene muchísimas virtudes al haber vivido dedicada a una población que probablemente si no hubiese sido por ella lo tenían difícil para que fuera otro odontólogo para allá. Y menos aún porque los odontólogos ganan mucho dinero en cualquier parte del mundo y lo que ella escogió con los indígenas fue humildad, pobreza y dedicación a su profesión. Bien, esta placa está arriba en el Pino Gordo de Vilaflor y conmemora a aquellas personas, aquellos presos que llevaron a trabajos forzados, entre ellos un grupo que trajeron de Cantabria, y trabajaban construyendo las carreteras que iban de Vilaflor a otras partes, creo que para el Teide también. Eso que ustedes ven allí son los dormitorios que ellos construían. Vilaflor es muy frío y ellos construían esas pequeñas casitas, los presos, y las cubrían, por supuesto, con ramas de pinos, de brezos, de lo que consiguieran allí en la zona para poder dormir, porque tampoco tenían ropa para dormir. Y entonces se cubrían lo más posible. De todas maneras, el frío se les metía y muchos de ellos murieron de enfermedades respiratorias. Este es un guiño a la Casa Venezuela. Ese es un grupo de fundadores de la Casa Venezuela y allí tenemos a Carmen Rosa a la derecha con una chaqueta negra, un sobretodo negro. Carmen Rosa, esa foto la puse porque están 3 hijos, pero está su hijo Antonio que falleció, que es el tercero. Ana Rosa, Juan Carlos, siempre tengo que ver tu nombre porque te conozco como Chicho, ¿no? Y Ana Rosa, con su madre Carmen Rosa, que es la que está a la derecha. Bien, esta foto más reciente, pues vemos a Juan Carlos Chicho, Adrián, González, Gerón, Ana Rosa, allí están abajo, Carmen Rosa González, Maribel, la esposa de Chicho, Bali y Joel González, que son nietos. Pues no estará la familia completa, pero hay un grupo interesante. Bueno, este hombre se lo trajeron condenado a trabajos forzados. Yo me acuerdo de hablar con él dice que se echaba algunas escapaditas de arriba de Vilaflor cuando estaban las fiestas de Arafo y de alguna manera logró conocer allí una chica y enamorarse y después pues hizo contacto con ella, con cartas, etcétera, y terminó siendo su esposa. Él nació en este pueblo de poquitos habitantes en San Mamés de Aras, en la zona de Cantabria, y vivió mucho tiempo en Arafo. Esa es la plaza de Arafo. Y Arafo, como es famoso por sus músicos, por la música, que les gusta la música, le hicieron un homenaje con esta escultura.
El primero, que está agachado, hay 5 presos allí y 3 soldados vigilándolos. Y seguramente ahí no se ve bien, tendrían grilletes y cadenas en los pies. Ahí está Tijera levantando una piedra. Esta foto, José Luis está por allí. Bienvenido, José Luis, gracias por acompañarnos. Me imagino que es en tu casa en Arafo. Pues está José Luis a la izquierda y su esposa Ángeles. Detrás está Moisés Gutiérrez, que es profesor, Ángel Tijera, entre las 2 mujeres, Carmen Rosa a la derecha de Ángel Tijera y María Ángeles Gutiérrez, hija de Ángel Tijera. Bien, para terminar, yo una de las preguntas que le hice a María Ángeles Tijera, porque a mí me pareció que Ángel Tijera era una persona feliz. Tuvimos la oportunidad de compartir con él varias veces. Y le pregunté a María Ángeles, tu padre, después de todas las torturas que sufrió, digo, ¿él era feliz? Dice, sí, mi padre era feliz. Digo, ¿y por qué? Entonces le pregunto, ¿y por qué era feliz? Me dice, no lo sé, pero él era feliz. Entonces, en el cuaderno me encuentro, de aquí no leo bien la parte de arriba, pero ustedes léanla. Él dice que nadie debe sufrir malos tratos, ni él ni las personas que tiene a su alrededor. Y termina abajo escribiendo con letra de molde y sin rencor, fue lo que copié, perdono, pero mi despejada mente no olvida. Es posible que después de todo el sufrimiento, Ángel Tijera se quitara de encima la rabia, el odio, perdonara y disfrutaría seguramente del alivio que le dio el perdón, y por eso es que a lo mejor fue feliz, pero me lo dijo su hija, ¿no? Él era feliz. Y si era feliz, seguramente no estaba recordando la guerra, ni todo lo que vio, ni todo lo que le hicieron. Bueno, pues de mi parte, muchísimas gracias. Sí, eso es todo. Sí. A mí me gustaría, después a lo último los voy a invitar a ver si tienen alguna pregunta. Me gustaría invitar a Carmen Rosa a que ella les relate algo de su sufrimiento y del sufrimiento de su padre directamente. Carmen, por favor. Muy buenas tardes a todos. Agradecidísima de verdad de corazón de tenerlos acá en este día tan especial y maravilloso para mí y mi familia. Disculpen, pero estoy un poco... Está emocionada. Sí, mucho. Tranquila. Vuelvo y repito, muchísimas gracias por la compañía, ese calor humano que está desprendiendo hacia mí y hacia los míos. Muchas gracias y buenas tardes. ¿Qué más? Háblanos un poquito de tu padre, por ejemplo, de Faifes, y cuando lo sacaron de Faifes, ¿qué sucedió en...? Bueno, como bien explicó... Perdón. Yo lo hago para figurar. Bueno, como bien explicó el señor Nasco, sí, mi padre sufrió muchas torturas indebidas y nosotros sufrimos también las consecuencias de esa incomprensión que en esos momentos estaba sucediendo en España. Y solo por romper la urna de su pueblo en Vilaflor, cuando fueron las elecciones,
A continuación, a los 3 meses, estalló la guerra y ya era calificado de rojo por el comportamiento que tuvo, donde hoy su pueblo es el único pueblo de España que permanece autóctono, porque él salvó su pueblo, rompiendo la urna para que los marqueses que se apropiaron del sur no pudieran apropiarse de Vilaflor. Entonces, debe ser de ahí, pues ya fue torturado en ese monte que especificaba aquí el señor Nasco. De ahí pasó a los salones de Faife, que los salones de Faife eran unos salones de un señor que aún sigue su descendencia, Pedro Duque, donde hoy es la piscina municipal, la avenida Asuncionista, el estadio, todo eso eran terrenos y hicieron unos salones muy grandes donde la única industria que teníamos en esos momentos, o había, yo no existía, era el tomate y el plátano. Entonces esos salones se los apropió Franco para poner allí los presos políticos de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Faife era el señor inglés, que era el que se encargaba de recibir para poder enviar a Europa todo el producto que mencioné. Entonces ahí estuvo 2 años y medio. De ahí, como bien mencionó el señor Nasco, sacaban todas las noches 14 hombres y los iban a parar, los llevaban al lado del Club Náutico Paso Alto, donde en aquel entonces se llamaba Falúa, hoy se llama Patera, Lancha, X, y los llevaban a un pozo que está en las costas de Gran Canaria. Allí, como bien explicó el señor Nasco, los ponían en un saco de papas vivos, les amarraban la boca con un ladrillo de construcción y iban al pozo. Hace 3 semanas estuve viendo ese pozo. Mi padre estaba destinado a morir ahí también, pero tuvo la gran suerte de que mi madre, con la niña pequeña, mi hermana, que es la única que quedó, cuando pusieron, la única que había, que existía del matrimonio de mis padres, este matrimonio no tenía niños y quisieron a mi hermana como si fuese de ellos y a mi madre igual, y era la cocinera de esta familia. Entonces este señor en esos momentos tenía un poder muy grande y la quisieron tanto y los protegieron tanto que gracias a él informaba a mi madre día a día de cómo estaba mi padre en los salones de Faife. Y el día que le tocó sacarlo, como esos 14 hombres, él fue el salvador de mi padre. Sí, habló con el carcelero, lo gratificó. Y mi padre fue puesto en otra lancha esa noche a un barco francés que estaba enfrente del Club Náutico, donde ya estaba todo hablado, y fue a parar a un campo de concentración donde recibía en esos momentos a todos los que huían de España, los presos políticos. Allí fue a parar mi padre unos cuantos años. Cuando acabó la guerra, quien gobernaba en esos momentos le dijo a Franco: tu guerra terminó, te envió tu gente. Su gente se la envió, pero él, Franco y su séquito, los segregó, los disgregó y los iba desterrando. A mi padre le tocó el destierro a Ceuta, donde nací, en Ceuta. Y allí fue la salvación de mi padre. No quiero caerles muy pesada, pero fue de esta manera. Mi padre tenía libertad de día y cárcel de noche, y mi madre la acompañaba todos los días, porque estos señores se ocuparon de enviar a mi madre con la niña, que tenía 9 años, a Ceuta a reunirse con mi padre. Entonces había unas viviendas hechas para estas víctimas, las mujeres de los presos. Y esa noche que acompañó a mi padre, se abrazó a mi padre y no se podía despegar, ni los carceleros la pudieron despegar porque decían: no, yo voy a parir y quiero parir con mi marido. Se compadecieron tanto que le dieron la libertad. Y ahí nací yo. Y mi padre fue tanto la química que teníamos que él consideró que yo fui quien lo liberó, quien le dio la libertad. Por eso es una deuda que yo creo tener con él. Y por eso hoy le doy gracias a mi Señor
y a este señor y a mis hijos que me han apoyado, mi familia, mis amigos, a escribir este libro que Dios bendito hoy se está realizando y se está dando a saber, porque esa deuda tenía la obligación y el deber de hacerla para mis padres. Es un tributo y un homenaje a mis padres y un legado que le dejo a mis hijos, a mis nietos, a mis familiares, amigos y a todos aquellos que lo quieran leer, porque allí no hay nada añadido que no sea cierto, todo fue cierto, verdad, con días, fechas, nombres, donde no hay duda de nada. Salvó la vida a mi padre así, pero bueno, después fue destierro tras destierro, el Hierro, La Palma, en condiciones infrahumanas, pero tuvimos la gran suerte de poder emigrar a Venezuela, donde Venezuela fue el paraíso para nosotros, porque aquí nos negaban comida, nos negaban colegios, nos negaban todo por ser las hijas del rojo, como calificaban a aquellos que tenían una idea diferente, y los rojos había que despreciarlos, escupirles y no darles acceso a nada. Mi madre nos ponía pequeñas en el mercado de Santa Cruz, en la Recoba, como se decía antes, a las 3 de la mañana en cola, una en cada cola, para comprar papas de la península, que era cuando llegaban en ese momento. Y cuando llegábamos, para los rojos no hay nada, y nos íbamos igual, sin nada. ¿Y dónde íbamos? Pues a salones donde exportaban los plátanos, a ver aquello que iban a votar, poderlo llevar nosotros, aquellas cosas que, para poder seguir subsistiendo. Pero aquí estamos. Mi familia sigue toda en Venezuela. Unos fallecidos, otros vivos. La única que está aquí de la familia soy yo. Debe ser que Dios me destinó para ello, para poder realizar este sueño que he tenido toda mi vida. Pero desde que llegué en el año 72, estoy batallándolo con cabildos, con ayuntamientos y con todo aquello donde tenía que lucharlo para llegar a lo que hoy se me está dando. Gracias al Señor y a mi familia, que son los que me han inspirado y me han dado fuerza, porque este legado es para ellos, para que sepan la historia de sus antepasados y del pueblo bello, que es el más bello, calificado como tal en el año 2019 como el más bonito de España, por su condición, por su altura, por su situación, por todo en sí. Es un orgullo. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Gracias a ustedes. Aló. Mi familia bella. Aló. Permítanme, para terminar, debía haberlo hecho antes, leerles unas líneas del libro. Julián Casanova, quien escribió un historiador, República y Guerra Civil, de él tomé 2 líneas nada más. Y dice: cualquiera que hubiese resultado ganador en esta contienda, en la guerra civil, habría producido una masacre en el bando contrario, significando que por estar en uno u otro bando, pues no era un pueblo muy diferente el uno del otro. Habían ido a las mismas escuelas, habían jugado con los mismos trompos, las mismas metras, los mismos boliches, habían jugado fútbol juntos, etc. Pero claro, tenían ideas políticas diferentes. Por eso que se considera la Guerra Civil Española como una de las guerras más crueles. Una de las peores guerras en la historia de la humanidad. Se mataron sin piedad. Y fueron miles y miles y miles de muertos, y después Franco, con la dictadura, los persiguió durante años para terminar con todo aquello que sonaba a rojo. Se puso de moda
se puso de moda, no, se hablaba mucho de las sacas y paseos, que ya se las mencioné. Iban a buscar a los maestros a las escuelas, a sus casas, a determinada persona a su casa, a un grupo de personas a las cárceles, y los sacaban a pasear y no volvían más nunca. O terminaban en el pozo hondo del mar frente a Gran Canaria, en el caso nuestro, o en las cunetas, o en fosas arriba enterrados en la zona de Vilaflor, en cualquier parte, pero desaparecían. Y como ejemplo de esta saca y paseo, algunos que tienen fama, pongamos el asesinato de un personaje conocido universalmente. Esa mañana del 16 de agosto de 1936, asesinaron a Manuel Fernández Montesinos, alcalde de Granada, casado con Concha García Lorca. En horas de la tarde de ese mismo día entraron en la casa y se llevaron a Federico García Lorca. Lo llevaron al gobierno civil en manos del comandante José Valdés Guzmán, encargado de limpiar a fondo a Granada de rojos. Debido a la fama del prisionero, Valdés consultó con el general Queipo del Llano, quien le contestó, al parecer, aquello de dele café, mucho café. El cuerpo sin vida de García Lorca terminó en una fosa común. El 21 de septiembre se celebró una reunión presidida por el general Miguel Cabanellas, estando presentes, entre otros, Franco, Mola, Queipo del Llano, el que mató a García Lorca, el que ordenó su muerte, Dávila y Saliquet, generales. Todos acordaron nombrar un jefe único, salvo Cabanellas, que sugería continuara en funciones la junta que él presidía. Sin embargo, los demás estuvieron de acuerdo con nombrar a Franco generalísimo. Más tarde, Cabanellas comentaría: ustedes no saben lo que han hecho, porque no lo conocen como yo, que lo tuve a mis órdenes en el ejército de África como jefe de una de las unidades de la columna a mi mando. Y así como quieren, va a dársele en estos momentos a España. Va a creerse que es suya y no dejar que nadie lo sustituya en la guerra ni después de ella, hasta su muerte. Y así fue, pero eso quedó en la historia comentado por Cabanellas lo que iba a pasar con Franco. Bueno, y para terminar, ahora en mayo fui a Venezuela y me regalaron la biografía de Andrés Eloy Blanco, y como yo la celebré, estaba encima de una mesa en la Academia de Mérida, me la regalaron. Y la leí y es uno de los libros más preciosos que yo he leído. Recuerdo a Guerra y Paz de Tolstoy como un libro muy bonito que leí cuando estudiaba bachillerato. Pero como leyéndolo encontré algo que se ajusta a lo que estamos tratando esta tarde. Dice, refiriéndose a la visita que hizo a Venezuela don Fernando de los Ríos, abogando por la República Española, no viviría en España, escribió Andrés Eloy lo siguiente, les recuerdo, Andrés Eloy no solo fue uno de los fundadores de Acción Democrática, un político muy destacado en Venezuela, abogado, sino que para mí, el poeta más importante de Venezuela y uno de los poetas más importantes del mundo. Y ustedes van a saber quién es cuando yo le diga que Angelitos Negros es de él. Pero no solo Angelitos Negros, sino tiene un montón de poesías preciosas. Y ganó un premio de poesía cuando vino a un concurso a España e hizo el canto a España, que es cuando él ganó fama.
pero lo conoce todo el mundo como Angelitos Negros, que la gente cree que es de Machado, y no, es de Andrés Eloy Blanco. Bien, pues este hombre, escribe Andrés Eloy, se le preguntó a don Fernando si España había progresado durante el régimen de Franco. Pausado, quieto, llevando su palabra en un reposo grave, el maravilloso orador comenzó su respuesta. Pero a medida que se internaba en la descripción de la España de hoy, la España de hoy es 1948. Probablemente en aquel tiempo del gobierno efímero de Gallegos, que duró creo que un año nada más porque entró Pérez Jiménez, un dictador más. Bueno, a medida que se internaba en la descripción de la España de hoy, la voz iba quebrándose en todos los matices de la emoción contenida. Por momentos se hacía lenta y rumorosa para ascender a los conceptos más vivos, hasta retumbar en el ámbito, mientras el entarimado vibraba con el temblor de todo su cuerpo. Y al fin, ya en el remate de la respuesta, se arremansó en un tono evocador que firmaba y rubricaba la poderosa conmoción que a todos nos sacudía. Y dijo: si progresar es asesinar inocentes, si progresar es encarcelar centenares de miles de ciudadanos, si progresar es fusilar a una madre por el solo delito de haber tenido 3 hijos republicanos, si progresar es arrojar a una nación entera, si progresar es abolir las más elementales libertades públicas, si progresar es aislar a un país del resto del mundo, si progresar es ofrecer la más vil complicidad al bárbaro dictador alemán, si progresar es todo eso, entonces no existe duda alguna, España ha progresado mucho. Pues gracias, disculpen que es un lapso allí. Para terminar, Carmen quiere decir algo. Bueno, una pequeña puntualización. Lo más que nos afectó a nosotros por las edades es cuando en las condiciones en que vivíamos o nos permitían vivir, llegaban a aquella puerta, inclusive ya en el año 58, porque de aquí nos fuimos en el 59 a Venezuela. Emigramos a Venezuela en esa fecha. Y sentíamos aquellas puertas que las botaban, te estremecías de oír aquel espantoso ruido botando las puertas, y era lo que hoy llamamos el tricornio, que viene a raíz de todo ello, la policía del tricornio, o militares, y nos botaban la puerta abajo, niñitas que éramos, y entraban y todos los cajones de las gavetas, de los armarios, de los colchones, los rajaban, que eran de Pinocha, porque no había otro para nosotros, a ver si había propaganda subversiva, siempre con miedo, siempre con miedo. Y en las confesiones, porque nos obligaban a ir a confesar la iglesia, y los mismos vecinos acusaban si no ibas a la iglesia. Entonces, las confesiones eran niños, que por eso se decía cuando llegaban visitas, niños a la habitación, entre mayores no, porque siempre se dijo, no hablen delante de los niños que luego lo cuentan. Precisamente esa era la confesión, el cura te hacía, que hablase para saber qué se hablaba en la casa. Mi hermana lo sufrió, la mayor, mucho tiempo. Pero como sufrió tanto, también fue muy lista y nunca dijo quién había salvado a mi padre.
para evitar que lo fusilasen también, porque era un alto cargo en esos momentos en Santa Cruz de Tenerife. Y gracias a él, mi hermana, 2 días antes de fallecer, me lo confesó. Estabas conmigo, hijo mío, cuando me lo confesó. Dice, me voy, te llamo para despedirme. ¿Cómo despedirte? Sí, ya me llamaron y me voy, pero no quiero irme a la tumba sin dejarte a ti esto que te voy a explicar. Tú, la nena, que es Elsa, la llamamos siempre nena, y Diego, mi hermano, están en el mundo por este señor. Fue quien salvó a papá, si no, no estarían, ya estaría muerto. No sé si es prudente, pero lo dejo ahí porque en el libro lo nombro. Y mis padres nunca lo supieron, mis hermanos tampoco, porque mi hermana nunca se los quiso decir, porque por la emoción fuesen a darle las gracias y esa familia la fusilasen. Entonces, 2 días antes de fallecer, mi hermana me lo confesó a mí. Esa historia, el por qué estamos en el mundo y a quién se lo debemos. Existen, sé quiénes son. Mi madre nos llevó a despedirnos de ellos cuando nos íbamos a Venezuela. Sé dónde están, sé dónde viven, su descendencia, porque como mayores, como mis padres, no están ya en el mundo, igual que nos pasó, ¿cierto?, con los Machado en La Palma, que son en el destierro de Ceuta al Hierro. La vivienda que nos dieron fue un granero donde, te asombraste, hijo, ¿verdad? Habían los animales, esa era nuestra vivienda con los animales en la paja. 3 menores, una niña de 10 años, sí, 2 menores y mis padres. En un pajero. Y enfrente, tremenda mansión, bellísima que existe, toda una mansión inglesa. Esa gente, los Machados de La Palma, nos mataron el hambre. Nos recibían en su casa por la puerta de la servidumbre. Allí nos llenaban el estómago y nos preparaban las bolsas. Y en la noche, en ese solar que todavía existe al lado de donde nos pusieron a vivir, bajaban las bolsas como que fuese de basura y era la comida, las papitas, el higo pasado, las almendras, el gofio, para poder subsistir, porque no teníamos derecho ni a alimentos, ni a medicinas, ni a colegios, ni a nada, ni siquiera entrar en las iglesias, porque éramos los hijos del rojo, como calificaban. Entonces, si ellos tuvieron derecho y se consideraron con derecho a hacer todas esas atrocidades, hoy, a mi edad, no tengo yo mi derecho de plasmarlo en un libro para que le quede este legado a mis hijos, mis nietos, familiares, amistades y todos aquellos que lo quieran leer. Muchísimas gracias. Vivo a cada paso de la aurora, en cada instante de las horas, embrujada por tu voz. Vivo respirando el sentimiento, refugiándome en tu aliento, cuando dices tu canción. Vivo entre los montes, los volcanes, vivo entre los madrigales, entre lavas, mar y sol. Vivo entre el encanto de una isla, como el duende de la misma va cantando su canción.
Vivo a cada paso de la aurora, en cada instante de las horas, embrujada por tu voz. Vivo respirando el sentimiento, refugiándome en tu aliento cuando dices tu canción. Vivo entre los montes, los volcanes, vivo entre los madrigales, entre lavas, mar y sol. Vivo entre el encanto de una isla, como el duende que en la misma va cantando tu canción. Tu canción. Zapatero a sus zapatos, así me dice la gente. No te metas en problemas, Diego. No es bueno llevarles la culpa. Tienen el poder. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué somos? Esa no es la pregunta. ¿Quiénes somos? Amigos, somos los dueños de estas tierras. Las heredamos de nuestros padres, las trabajamos, las cuidamos día a día, toda nuestra vida hasta aquí. Vilaflor nos vio nacer, jugar, crecer. Aquí conocí la ilusión, aquí recibí mi primer beso de amor. De aquí es mi mujer Margarita y mi menuda Amelia. La primera vez que recuerdo haberme caído fue buscando pinochas en el sombrerito. ¿O es que acaso los marqueses han disfrutado el deleite de beber nuestra agua en las lajas? Los que nos quieren gobernar vieron el amanecer en Cruz de Tea y sintieron el olor a tierra mojada desde ahí. Subieron alguna vez a la ermita de San Roque a contemplar nuestro pueblo, mientras nos mece el mar de nubes. ¿Acaso conocen y comparten nuestras alegrías y tristezas? No, no, no. Por esto y más, aquel domingo del 36, decidí destruir la representación del miedo, la resignación, la impotencia e injusticia, reflejada en un papel de color turbio, esa que avecina tormenta, que da paso al atropello e injusticia para aquel entonces denominado voto. A partir de ahí, perdí la libertad por años. La cárcel y la mordaza también la sufrieron mi esposa Margarita, mi hija y el resto de mi descendencia. Nunca fui ni de derecha ni de izquierda. Solo soy Diego González, agricultor y aprendiz de zapatero. Nos vistieron de rojo sin preguntarnos. Mi mujer, mis hijas y yo lo lucimos por mucho tiempo ante la gente, incluso por lugares que jamás pensamos transitar, y menos etiquetados por un color. Qué sabio es el arco iris. No sé si fui valiente o imprudente, pero hoy voto por la dignidad y el derecho a vivir, sembrar, ser consecuente con mi tierra, mi alma y mi esencia. Como Diego González. Hoy viven en nuestra memoria muchos anónimos que le plantaron cara a la injusticia y al atropello e hicieron actos heroicos de cara a unos cuantos y para el resto, como dijo Bertolt Brecht, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.